Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ocupe su lugar, por favor, y voy a pedirle si me ayudan a buscar ahora la versión, traducción, lenguaje actual de estas mismas porciones de la Escritura que hemos leído. Traducción, lenguaje actual. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 hasta el 18. Vamos a leer en la otra versión. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después, Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos, nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. El siguiente, por favor. Así que, ¿qué dice? Anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Dios nos pide que nos animemos. ¿Por qué? No es muy alentador lo que sus ojos ven, ¿verdad que no? ¿Y qué nos dice el entendimiento? Algo está pasando, ¿sí? Cristo viene y el diablo está atacando con más fuerza a muchos. El problema es que muchos ni cuenta se dan. Solo comienzan a dejar de asistir. Comienzan a distanciarse, comienzan a enfriarse y cuando menos piensan ya no quieren nada de Dios. Pero hay una promesa bien hermosa de parte de Dios y de su palabra para que nos motivemos con esa enseñanza. ¿Qué enseñanza? Del retorno de Cristo por su iglesia. Estemos vivos o hayamos fallecido, Cristo viene por nosotros, no hemos perdido nada. Si morimos confiando en Él, Él viene por nosotros. Nuestro depósito está guardado, dijo el apóstol Pablo, fiel es en guardar nuestro depósito. Por haber creído en Él, aunque ya no estemos vivos, para cuando Él venga por su iglesia, Él nos resucita, nos llama y dice que en las nubes nos encontramos con los que todavía hayan vivido y fueron transformados. Esto es un evento bien hermoso y bien real. El problema viene a ser que hoy en día el enemigo se ha encargado de contaminar la doctrina del arrebatamiento de una manera bien terrible para que algunos, o más bien dicho, muchos, estén confundidos y lleguen a los ejemplos que vamos a ver el día de hoy y los vamos a comparar con la vida actual que estamos llevando en estos momentos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con los ejemplos bíblicos, porque eso es lo que dice la palabra. Lo que antes escribieron los antiguos, para nuestra enseñanza se escribió. Y si llega a resultar que los ejemplos que vamos a presentar de la palabra de Dios se parece a lo que estamos viviendo hoy en nuestros días, tendremos que hacer algo, porque quiere decir que entonces Dios nos va a estar hablando y nos va a estar motivando y animando con su palabra, porque eso es lo que dice en la escritura que leíamos. Anímense los unos a los otros con estas enseñanzas, porque para eso nos lo enseña el Señor, para que no andemos a la deriva,
ni sin esperanza. El apóstol Pablo se lo dijo, ¿verdad?, a los tesalonicenses de una manera muy entendible cuando les dijo: no quiero que ustedes se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza por haber creído en Jesús, por seguir las enseñanzas y la doctrina de Jesucristo. Usted y yo tenemos un lugar apartado en el reino de los cielos. No nos costó a usted ni a mí, para que no nos vayan a acusar y digan: ¿a poco muy bueno? No, yo no. No, yo no soy bueno en ninguna manera. Si Jesús pudo decir: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente Dios es bueno. Yo digo: sí, solo Dios es bueno. Y yo, ni usted, ninguno somos buenos. La palabra dice en Romanos: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Claro, nosotros no queríamos buscar a Dios, pero Él nos buscó a nosotros. Cuando nos encontró, nos habló al corazón, nos medio convenció, y aquí estamos luchando todavía por ser bien convencidos, para ser transformados plenamente, y entonces mirar cómo Dios va a descender por nosotros, por seguir creyendo en Él hasta el último día de nuestras vidas, esperándolo confiadamente. Porque esa es la promesa que nos da ánimo, a pesar de que estemos enfermos, a pesar de que tengamos necesidades y carencias, o a pesar de que tengamos problemas y que soportar a personas que a veces cuesta trabajo soportar, pero que el Señor nos dice: soportaos los unos a los otros. La esperanza que nos anima es: Cristo viene por nosotros, hermano. ¡Ánimo! Cristo no tarda, ya está más cerca que cuando creímos, dijo el apóstol Pablo. ¡Ánimo! Animémonos con estas enseñanzas, que Cristo está más cerca de lo que te imaginas y de lo que yo me imagino. Y es en base a la enseñanza que vamos a mirar ahora que vamos a comprobar qué tan cerca o qué tan lejos está nuestro Señor. Y bueno, antes de continuar adelante, yo quisiera darle el título de este mensaje, ¿verdad? Ya que el título de este mensaje es Escenarios del arrebatamiento. Porque eso es precisamente lo que está sucediendo, y esos ejemplos vamos a observar en la palabra de Dios, en el mayor arrebatamiento que hemos podido tener como ejemplo explicado en la palabra de Dios. No puedo decir el primero, porque el primero fue Enoc. Y la palabra de Dios solo dice: Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó con él. No da muchas pistas, ni muchas señas, ni mucha enseñanza a la cual usted y yo podamos obedecer. Pero hay otro muy ilustrativo, y lo que está alrededor de ese ejemplo nos va a ilustrar a usted y a mí para comparar los escenarios que están alrededor de nosotros, para saber en qué etapa del arrebatamiento estamos. Y entonces vamos a entender lo que dice el Señor por medio de su palabra, no el predicador. Dios por medio de su palabra, porque su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Y qué camino llevamos? Camino al cielo yo voy, como dice el canto. Camino al cielo va usted también. De manera que necesitamos su palabra para que nos ilumine y podamos dar pasos firmes hacia esa salvación, que realmente eso es lo que nos mantiene aquí todavía. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, con otras palabras, y dijo: me ocuparé en mi salvación con temor y temblor. Y eso precisamente estamos haciendo aquí. No venimos a dar la rifa, no venimos a comprar un boleto de algo, no venimos a ver al hermano, a la hermana, ni al predicador. Venimos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Nos interesa Dios y su salvación. Por eso estamos aquí. De manera que vamos a observar el primer ejemplo que se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 2, verso número 3, por favor.
Este es el primer escenario, esta es la primer condición, la forma como está viviendo el mundo hoy en día, que nos va a ilustrar qué tan cerca está la venida de nuestro Señor y el arrebatamiento de los suyos. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 3, por favor. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 3, mire lo que dice la palabra de Dios. El ejemplo del cual me refiero, que es muy ilustrativo para usted y para mí, es el arrebatamiento de Elías. Y aquí es el escenario en que Elías fue arrebatado y las personas que estaban a su alrededor con la expectativa de que Elías iba a ser arrebatado, estaban en esta condición que ahorita le voy a explicar. ¿Qué condición estaba cuando Elías fue arrebatado? Eran tres formas de pensamiento. Vamos a leer primero la escritura y ahorita le explico. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? ¿Y qué dijo él? Yo lo sé. Callad. ¿Qué formas de pensamiento había en el momento de que Elías iba a ser arrebatado? Había tres formas de pensamiento. El primer pensamiento que tenían, aquí está representado en los hijos de los profetas. Una pregunta. ¿Estos hijos de los profetas servían a Baal, servían a Asera, a Diana o servían a Dios? ¿A quién servían estos hijos de los profetas? Estaban bajo el mandato y la supervisión de Elías y Eliseo. Ya le di una pista. ¿A quién servían? A Dios. Por lo tanto, ellos se enteraron de que Elías iba a ser arrebatado. Y creyeron que Eliseo no lo sabía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tratar de cumplir, como dice la palabra, que anunciemos las buenas nuevas, las buenas noticias. Y se acercaron a Eliseo y le dijeron, oye, ¿sabes tú que Dios te va a quitar a tu maestro? Lo va a arrebatar, se lo va a llevar. Y él dijo, lo sé. El tema, analizando un poquito el contexto de lo que estaba aquí sucediendo, es que este tipo de pensamiento que tenían los hijos de los profetas son de aquel tipo de personas que conocen que va a haber un arrebatamiento. ¿Cuántos saben que va a haber un arrebatamiento? Yo lo sé, usted lo sabe, muchos lo saben. El problema viene a ser que aunque muchas personas conocen que va a haber un arrebatamiento, una gran cantidad de ellas no lo cree. Saben, pero no lo creen. ¿Por qué me dice eso? Porque tengo Biblia para demostrárselo. Ese era el pensamiento que tenían los hijos de los profetas. Tenían conocimiento de que iba a haber un arrebatamiento, pero no lo creían. ¿Por qué le digo que no lo creían? Ayúdenme por favor a buscar ahí mismo en la Biblia. Segunda de Reyes 2:16. Estos son los hijos de los profetas, porque el diálogo que ellos tenían abarca hasta aquí. Los hijos de los profetas fueron y dijeron, el Señor te va a quitar a tu maestro. Y él dijo, sí, cállense. Y el diálogo continúa. Cuando eso sucede, miren lo que estaban diciendo estos que conocían a Dios y conocían las promesas de Dios. Y le dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor.
Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle. Y él dijo, no envíen. Sigamos leyendo. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, pues envíen pues. Entonces ellos enviaron a 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días. ¿Más qué? Más no lo hallaron. El siguiente, el 18. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no les dije yo que no fueran. Los hijos de los profetas conocían que Elías iba a ser arrebatado, pero no lo creían. ¿Por qué? Cuando sucedió, ¿qué fue lo que dijeron? Ah, no, a lo mejor lo arrojó por allá en algún monte. Pero la enseñanza dice que lo iba a llevar para estar siempre con el Señor. No, ¿y qué tal que si no es cierto? ¿Se da cuenta que ese pensamiento tenían estos personajes bíblicos? Sabían que iba a haber un arrebatamiento, pero cuando sucede, en realidad es que no lo creían, porque cuando sucedió, los que creen hubieran dicho gloria a Dios, el Señor se lo llevó. Pero como no lo creían, expresaron, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y expresaron lo que en realidad había en su corazón. Ellos no creían en el arrebatamiento. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Con muchos que se dicen ser cristianos, lo mismo. Ellos dicen que creen, tienen el conocimiento, pero viven como si Cristo no fuera a venir. ¿Cierto o falso? Viven descuidados, no les interesa orar, no les interesa ir a la iglesia, no les interesa leer la palabra y saben que va a haber un arrebatamiento, pero viven como que no lo creen. Así estaban los hijos de los profetas. Y la palabra dice claramente, lo que los antiguos escribieron, se escribió para nuestra enseñanza. Es tiempo de vivir creyendo que Cristo viene por su iglesia. Pero el solo conocimiento no basta. El enemigo también conoce la Biblia, pero de nada le sirve. Hay gente que solamente quiere aprender para competir con los demás, no para evangelizar al mundo, sino para medirse con los demás y sentirse superior. Yo sí sé, tú no sabes. Para eso no es el conocimiento. Porque la palabra del Señor dice algo totalmente diferente. Para que a un cristiano le pueda funcionar su salvación, el cristiano tiene que hacer lo que dice la carta de Pedro en su segunda carta. Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Miren lo que dice. No es necesario, no es suficiente, solamente el conocer la doctrina de Cristo. Ahí el apóstol Pedro nos recomienda qué es lo que debemos de hacer entonces. Segunda de Pedro 1, 5 y 6, por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, está diciendo, denle prioridad. Ustedes también denle prioridad. ¿A qué? Si tienen fe, añádenle virtud. No se avergüencen de ser cristianos. Si les preguntan, aprendan para que puedan responder. Eso es tener virtud. Ser alguien que está orgulloso de lo que es. Las personas que andan hombre con hombre están orgullosas de lo que son, y cuando alguien les preguntan, les dan sus razones. Aunque no la tengan, les dan sus razones. Las mujeres que andan con otra mujer, alguien les pregunta y les dan sus razones. ¿Y por qué el cristiano tiene que avergonzarse de la fe que hay en nosotros? Sí tenemos más poderosas razones y más poderosas promesas. Por eso dice el apóstol Pedro, si tienen fe, pónganle virtud, que no les dé vergüenza ser cristianos y aprendan de la palabra. Y después que tenga el conocimiento, la virtud, ¿qué hago? Vamos a seguir leyendo el 6. Añádanle conocimiento. Póngale un poquito de atención a la palabra, apréndansela por Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Casi como rogándonos, añádanle.
a la virtud. Si se sienten bien ya siendo cristianos, no les da vergüenza cargar su Biblia para donde van y entrar y salir de los templos, no les da pena, pues entonces crezcan en conocimiento, porque Dios los quiere usar. Dios los quiere tener como armas dispuestas contra el engaño, contra el error y contra el maligno. Aprendan para que Dios los use. ¿Por qué Dios no me usa? Porque no hemos aprendido. Tal vez por eso no nos ha usado. Pero si llegamos a tener conocimiento, el conocimiento que tengamos nos llevaría a lo siguiente. El conocimiento dice que nos debe de dar dominio propio. La carta a los Romanos dice en el capítulo número 2, tú que enseñas que no se hurte, ¿hurtas? ¿Qué está diciendo? Está hablando de una persona que habla bonito, pero no hace lo que habla. Y lo mismo vendría a ser un cristiano que quiere enseñar a los demás, pero él no lo vive. Así nadie puede ser enseñado. Nadie nos va a creer cuando nosotros no lo practicamos. Por eso dice el Señor, si ya tienes conocimiento, yo te digo que no robes. Si no robas, me obedeces y eres ejemplo para los demás. Pero si enseñas que no se roba y tú también robas, te descalificas tú mismo. Y entonces, tener conocimiento no es suficiente para que nos arrebate el Señor, ¿no? Los hijos de los profetas sabían que iba a ser Elías arrebatado, pero no lo creían. Cuando sucedió, mandemos a buscarlo, a saber si esté por allá en un monte o en un valle. ¿Dónde lo arrojaría Dios? No sabemos. Así está mucha gente hoy en día en las iglesias, con conocimiento, pero sin creer lo que conocen. Cuando llega el momento de la enfermedad, se desesperan, lloran, ni siquiera se acuerdan que hay una forma de comunicarse con Dios para resolver las emergencias. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Pero cuando llega el momento difícil, ¿verdad? Llega la desesperación, es normal, pero si tenemos a Dios, tenemos conocimiento, el dominio propio nos va a hacer entrar en la práctica de lo que conocemos y caray, bueno, me sucedió, el problema está, Señor, te tengo a ti, que me falte todo menos tú. Y la oración nos conecta con Él y Dios se encargará de respondernos en el momento que Él ya tiene establecido, porque Él fue el que permitió lo que nos estuviera aconteciendo. La palabra dice claramente, Él hiere y Él venda. No pasa nada sin que Dios lo ignore, sin que Dios no lo conozca. Y si ya nos está pasando, debemos de saber, Dios lo permitió, por alguna razón es, Señor, tú eres la solución, a ti voy. Ayúdame. Y esa es la respuesta. Hay dominio propio. Pero si llega el problema, llega la adversidad, ay Señor, ¿qué hago? Ay Padre, no, ni me respondes. Yo sabía que es mentira lo que me dice el predicador. No, para eso voy a la iglesia, mejor me retiro. Y entonces ya perdimos. Pero cuando llega el dominio propio por lo que conocemos, entonces se cumple lo que dijo el apóstol Pedro. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Y finaliza esta enseñanza el apóstol Pedro diciendo, porque si estas cosas están en vosotros, no les van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Hay fruto para Dios, hay resultado de la oración que hagamos y hay respaldo de Dios por los problemas que atravesemos. Pero los hijos de los profetas no creían eso. Sabían mucha doctrina. Yo sé que usted conoce a alguien cristiano o cristiana que dice que sabe mucha doctrina, pero si se pone a pelear con usted, no sabe ni lo básico. Porque la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 5, que los que practican ciertas cosas que parecen bien simples, como contiendas, iras, enojos, enemistades, no heredarán el reino de los cielos. Y si usted sabe de un cristiano que al estar hablando de la palabra se enoja con usted, anda carnal. Esos son los frutos de la carne. No es espiritual. No se enganche, no se enoje, no discuta, porque la palabra no es para contender. Mejor entienda que ese hombre no es espiritual, esa mujer no es espiritual y retírese.
Pero hay gente que alardea de que son muy espirituales, pero si caen en estos errores simples de primaria, no son tan espirituales después de todo. Conocen la promesa, pero no la viven. Así estaban los hijos de los profetas, conociendo lo que usted guste y mande. Estaba en una escuela de profetas, no era escuela de cristianos. No era un rango más elevado, era para estudiar la profecía, era para saber cómo Dios habla, qué es lo que habla, dónde sí, dónde no, discernir y muchos temas que habrán estudiado. Estaban entre la crema y nata del cristianismo tal vez, pero sin creer. ¿Y de qué le sirve a uno estar entre la crema y nata del cristianismo si no creo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así de radical y rotunda es la palabra. Ese es el primer escenario del pensamiento que había alrededor del arrebatamiento. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Muchos conocen, saben, pero viven como que no creen. Porque eso es lo que delata sus actitudes. Pelean, se enojan, mienten, guardan amargura, rencores y conocen la promesa, pero viven sin creer en la promesa. Eso no ayuda para llegar al reino de los cielos. El otro escenario que encontraríamos es el mismo Eliseo. Mire lo que dice la palabra de Dios allí mismo, Segunda de Reyes 2:3. Segunda de Reyes 2:3. Ya vimos el pensamiento de los hijos de los profetas. Ahora vamos a ver el pensamiento de Eliseo. Los hijos de los profetas le revelaron lo que Eliseo ya sabía. ¿Verdad que sí? Ellos decían, te traemos una novedad, algo nuevo que tú no conoces. Dice, ya lo sé. ¿Dónde he escuchado eso? Oh, sí, con algunos cristianos. Hermano, y si usted hiciera, ya lo sé, hermano, ¿qué me va a contar a mí? Si tengo 10,000 años en la iglesia, hermano, usted apenas va empezando, ¿qué me va a enseñar a mí? Una pregunta. ¿Eliseo fue arrebatado? ¿Eliseo fue arrebatado o fue arrebatado Elías? Porque los muertos en Cristo no han resucitado. ¿Qué dice usted? El que fue arrebatado fue Elías. Eliseo lo sabía, lo creía, pero a pesar de eso, no fue arrebatado. Cuando su maestro le dijo, el Señor me va a quitar de sobre de ti, ¿qué quieres que haga por ti? Algo que tal vez se le hubiera podido ocurrir, dile al Señor que me lleve contigo, que me salve también. Y no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Que venga una doble porción de lo que tú haces. Yo lo quiero ser grande como tú. Quiero llamar la atención a todos alrededor. Que digan el profeta Eliseo, el grande del Señor. Eso había en el corazón de este hombre. Sabía, conocía de la promesa, pero le ganó más su interés personal por la obra que él quería realizar para que fuera una obra grandiosa, aunque era la obra de Dios. Pero déjeme decirle algo, usted puede ser llamado a servir a Dios, y si usted tiene un deseo genuino de servirle al Señor, sea obra chica o sea obra grande, si Dios lo usa, gloria a su nombre. Pero si está siempre el deseo de, no, yo voy a ser más grande que aquel, y yo quiero que se hable mejor de lo que se habla aquel. Bueno, sí, hoy en día está sucediendo eso. Hoy en día están hablando de todos los pastores, que somos unos rateros, que somos esto, que somos aquello. Se está hablando mucho. Si lo que alguien quería es que hablaran, ya están hablando. Pero ese no es el problema.
El problema es el pensamiento que había en Eliseo, porque sabía del arrebatamiento de su maestro, no lo buscó, no lo pidió y sus intereses le hicieron dar por otro camino. Aunque tuvo la unción, no la pudo transmitir a nadie. Su siervo no fue como él. Él fue fiel a Elías, pero el siervo de él llamado Jesse no le sirvió para trasladar su unción a la siguiente generación. Algo había en el corazón de Eliseo que le frenó esa unción que él tenía. Y se conservó en él. No digo que Dios se la quitó, no se la quitó. Se conservó en él, pero no la pudo trasladar a una generación siguiente. Y hoy en día sucede algo parecido. Mire que hoy en día hay gente que conoce de la venida de Cristo. Sabe y cree que va a venir Cristo por su iglesia, pero le siguen ganando los intereses personales. Le sigue ganando el llamar la atención y que me den like. Antes de cualquier otra cosa, acéptenme, háganme crecer. Yo necesito un llamado y un ministerio grande. Y por las redes, ¿qué se observa hoy en día? Uno enseña algo y de pronto se levanta otro diciendo, eso es mentira, es un falso profeta, es un hijo del diablo. Y todo eso no beneficia a la obra. Todo eso perjudica a la obra. Pero hay gente que no le interesa su reputación, su deseo de superación, su crecimiento ministerial y la obra de Dios. Esa no me importa. Me importa lo mío, mi denominación, mi llamamiento, mi ministerio, mi iglesia, mi egoísmo a flor de piel. Y eso está sucediendo en muchos lugares hoy en día. De pronto alguien se levanta diciendo, no, pero es que a mí se me afigura que el arrebatamiento no va a ser como dice la Biblia. Yo creo que hasta que lleguen los dos testigos es cuando Cristo va a venir. Si no llegan los dos testigos, Cristo no viene. ¿Será? No, es que Cristo no va a venir porque dice su palabra que hasta que su palabra se predique en todo el mundo, Él va a venir. Y hay muchos lugares donde no se ha predicado. Si no, no viene. Y comienzan a tergiversar la enseñanza de la palabra de Dios, que es pura, que es natural, y contaminan la doctrina. Tienen conocimiento, pero ponen sus intereses personales y contaminan la doctrina. Hermano, hoy en día lo mismo está sucediendo con el agua potable. ¿Cierto o falso? Usted ya no tiene la confianza de ir al bosque y si se encuentra un río de aguas, pues ya no son cristalinas. A veces bromeando, yo le digo a mi esposa, cuando miramos una película de esas de 1800 dinosaurio, y aparecen ahí en la pantalla aquellos ríos de agua clara, cristalina, le digo, mira, eso ya se ve solo en las películas. En la vida real, todo está contaminado. Bueno, no todo, la mayoría está contaminado. Ya no se puede confiar en decir, yo me encuentro en el bosque, un arroyo de agua que parece cristalina y decir, me la bebo y no me sucede nada. No, ya no. Hay contaminación que no se ve, pero está el agua contaminada. Y lo mismo está sucediendo con las doctrinas el día de hoy y mayormente con la doctrina del arrebatamiento. Y tengo Biblia para decirle esto, mire. Ayúdeme por favor a buscar en su Biblia lo que dice la palabra de Dios en Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas, ¿qué cosas? Las señales para la venida del Señor, eso se está refiriendo Jesús ahí. Cuando las señales de la venida del Señor comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca. Está diciendo, va a haber señales, no voy a venir y de sorpresa, no, les estoy dando pistas para que sepan qué tan cerca estoy o qué tan lejos estoy. Les voy a dar señales. Ok, pero ¿por qué dijo el Señor? Cuando les den las señales, levanten su cabeza. ¿Por qué lo dijo? ¿Sabe por qué? Porque hoy en día están sucediendo dos cosas alarmantes. Mucha gente dentro del cristianismo está desanimada, cabizbaja, por decepciones, por enfriamientos, por lo que guste y mande, van cabizbajos en su cristianismo, porque el enemigo los llegó a golpear, les llegó la prueba, les llegó el problema, no lo lograron superar y van cabizbajos. Y como la instrucción del principio es, motívense, aliéntense con estas enseñanzas, este es el objetivo de esta enseñanza. Alentémonos, si estamos cabizbajos por una decepción, por un ataque, por una calumnia que alguien nos levantó, dice el Señor, anímate. Y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Lo que el Señor quiere trabajar en nosotros son frutos del Espíritu para antes de que Él aparezca. Pero también la palabra del Señor nos dice, cuando las señales que les estoy dando comiencen a aparecer, levanten su cabeza, porque la mayoría hoy en día de los seres humanos, ¿cómo están? ¿Cierto o falso? Niños, jóvenes, adultos. Y se les olvida voltear arriba a las promesas, a la esperanza, a la palabra. Y solo metido en las redes, atrapado en las redes, que por eso se llaman así. Y muchos no se dan cuenta que en realidad eso ha hecho las redes, le ha atrapado. Algunas personas me han dicho, es que yo no tengo tiempo, yo no puedo leer la Biblia porque no tengo tiempo, pero sí tiene tiempo para estar en Facebook. Es que yo no puedo ir a la iglesia, pero sí tiene tiempo para estar metido en Instagram por horas. Las redes atrapan. Y el Señor dijo, cuando estas señales yo les dé, levanten su cabeza, los quiero salvar. Pero levanten su cabeza, dense cuenta de mis promesas, recuérdenlas, avívenlas, créanlas, tómenlas, son suyas. Pero les voy a dar señales para que esto acontezca. Y vamos a ver el último pensamiento que existía allí, porque Eliseo es el segundo de los que creen, lo aceptan, pero anteponen sus intereses personales antes que las promesas de Dios. Porque no viene a la iglesia, hermano. Hermano, es que usted sabe, tenemos planes, mi esposa y yo, tenemos proyectos. No, a la iglesia luego, Dios luego, ahorita los planes, los proyectos. Cuidado. Busca primero el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga como añadidura. Eso es lo que dice la palabra, no lo dice el predicador. No es deseo del predicador, es deseo de Dios. Y el último pensamiento que había ahí lo encontramos en Elías, Primera de Reyes 18, porque estábamos hablando de Eliseo, ahora vamos a hablar de Elías. ¿Qué pensamiento había en el tiempo del arrebatamiento? ¿Qué pensamiento tenía Elías? ¿Qué clase de vida llevaba Elías que fue el arrebatado? ¿Por qué el Señor lo arrebató? ¿Qué hacía de diferente a los demás para que fuera arrebatado? Ahorita lo vamos a ver. Primera de Reyes 18, 43 y 44, por favor. Y dijo a su criado, este es Elías. Esto se lo dijo a Eliseo. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo
una pequeña nube. ¿Qué tan grande era la nube, dice la Biblia? Yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano de un hombre que sube del mar, y él le dijo, esta es la señal, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Mire cómo vivía este hombre de Dios. Le dijo a su siervo, ve y fíjate a ver qué señales ves de que Dios va a cumplir su palabra. Observa bien. No veo nada. No. Va a haber señales. Observa bien. Una nube. Y bien chiquita. Parece una mano de hombre. Esa es, dijo el profeta. ¿Qué clase de vida espiritual llevaba este hombre? Que entendió y supo, aunque esa señal parece bien pequeñita, esa es la voluntad de Dios. Ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy en día no tenemos una señal así. Tenemos cantidad de señales. Muchas señales. Terremotos, temblores, gobiernos, manifestación del espíritu del anticristo. Tenemos gran cantidad de señales y aún hay gente que duda que Cristo va a venir por su iglesia. Hermano, este hombre no tenía un puño de señales, tenía una señal del tamaño de un puño. Y hoy en día la iglesia de hoy en día tiene un puño de señales y no cree. Pero no pretendo solamente dejarle con esta enseñanza, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer entonces si yo soy de ese tipo de personas que teniendo muchas señales no creo? Esto es lo que tendríamos que hacer. Y con esto vamos a finalizar. Ayúdenme a buscar, por favor, el libro de Deuteronomio 17, 18 y 19. Es capítulo 17, verso 18 y verso 19. Deuteronomio capítulo 17, verso 18 y verso 19. Si me pudieras ayudar a buscarla en la Nueva Traducción Viviente, por favor, está más clara para finalizar con esta escritura. Este fue el mandamiento que Dios le dio al rey de Israel. ¿Y qué le dijo Dios al rey de Israel? Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de mandamientos, dice la Reina Valera, en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. ¿Y qué tiene que hacer? Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá ¿cuántos días? Todos los días de su vida. Esto se me asemeja a lo que el Señor le dijo a Josué. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo mismo que dice allí para el rey. Y dice, de esa manera aprenderás ¿a qué? ¿Cómo se aprende a temerle a Dios? Leyendo la Biblia. Quien no lee la Biblia no tiene temor de Dios. No va a creer ni sus promesas, por muy hermosas que sean, ni va a obedecer para conveniencia suya y salvación de su alma. Hay un gran perjuicio o prejuicio, perjuicio más bien dicho, por no leer las Escrituras. Quien no lee la Biblia nunca logrará tener temor de Dios. Y el principio de la sabiduría, cualquier conocimiento, como dice el apóstol Pedro, añádanle a la virtud conocimiento. Cualquier conocimiento sin temor de Dios nos va a ensoberbecer, nos va a hacer jactarnos. El apóstol Pablo lo dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara en sobremedida, me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeteé de día y de noche. El apóstol Pablo lo sabía, el apóstol Pedro también lo sabía, y muchos creyentes hoy en día no saben. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando hay amor y yo conozco algo, yo te lo traslado por amor, sin que te cueste nada.
Lo que quiero es que crezcas. Pero si tengo conocimiento y quiero beneficiarme, te lo vendo. Porque busco mi interés personal. Y entonces háganse campañas, háganse congresos que yo los voy a enseñar y les cobro barato. Ya van los intereses personales de por medio. Estos pensamientos había en el momento del arrebatamiento de Elías. Estos pensamientos están todavía el día de hoy en el cristianismo cuando Cristo se está acercando por su iglesia. Nosotros debemos de aprender de estos ejemplos de la palabra de Dios para no caer en los ejemplos negativos, sino que como Elías, aunque sea una pequeña señal, pero no sea suficiente para entender, Cristo viene, me preparo. ¿Y qué necesito? Temor de Dios. ¿Cómo lo tengo? Leyendo la palabra. Ahí está la clave del éxito para nuestra salvación. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.